Carol Stone limpió el último vial y dispuso los instrumentos en el orden habitual. El laboratorio del St. Luke's solía estar vacío a las 7 de la tarde de un jueves, y solo el tranquilo zumbido de los frigoríficos rompía el silencio. Estaba anocheciendo fuera de la ventana, y las luces de Main Street se iban encendiendo una a una, convirtiendo High Point en una dispersión de luces amarillas. Llevaba 12 años trabajando aquí, desde que Vincent y ella se habían trasladado desde Raleigh. Por aquel entonces, la pequeña ciudad de Carolina del Norte parecía el lugar perfecto para una vida familiar tranquila. Un dolor agudo le atravesó el costado izquierdo, haciéndola detenerse y apoyarse en la mesa. Por tercer día consecutivo, le dolía el estómago y sentía tirones, sobre todo después de comer. Al principio Carol había achacado el malestar al estrés. La relación con su marido había sido tensa últimamente. Él llegaba a menudo tarde al trabajo, callado e irritable. Pero el dolor no desaparecía. Al contrario, empeoraba cada día. A sus 47 años, había aprendido a no asustarse ante cualquier dolencia. Pero esta molestia requería claramente atención. Especialmente hoy, el dolor era diferente, más agudo, más punzante, como si algo en su interior se apretara en un nudo caliente. Recordó cómo le había costado desayunar aquella mañana. Cada bocado de avena era una lucha. Durante todo el día solo bebió té, con la esperanza de que se le calmara el estómago. Sus compañeros del laboratorio se dieron cuenta de su palidez y le sugirieron que se fuera a casa temprano. Pero Carol estaba obstinadamente decidida a terminar su trabajo. Hoy tenían que hacer muchos análisis tras un examen rutinario de los trabajadores de la fábrica textil local. El microscopio que había estado preparando durante la última media hora por fin mostraba una imagen clara, y pudo terminar el análisis de sangre del viejo señor Harris, que acudía a revisión cada 3 meses después de su infarto. El anciano siempre le traía galletas caseras y le hablaba de sus nietos. Incluso ayer, Carol había pensado que eran las secuelas de la comida de la noche anterior en el restaurante chino de South Street, donde ella y su amiga Rachel habían celebrado su ascenso a técnico superior de laboratorio. Quizá las gambas no estaban frescas, o la salsa era demasiado picante. Pero hoy estaba claro que no era la comida. El dolor se localizaba en un lugar y se hacía constante, independientemente de la ingesta de alimentos o de la posición del cuerpo. Carol había trabajado en medicina el tiempo suficiente para saber que esos síntomas requerían atención especializada. La puerta del laboratorio se abrió y entró Vincent. Alto, con las sienes encanecidas, vestía un uniforme médico azul de su turno en el quirófano y parecía cansado. En la solapa llevaba la insignia de los 15 años de servicio que le habían concedido en la reunión de personal de la semana anterior. Su marido ni siquiera solía visitarla en el trabajo, prefería reunirse en casa. Durante 15 años de matrimonio, habían desarrollado una rutina. Él terminaba su turno en el quirófano, ella terminaba el suyo en el laboratorio, y cada uno volvía a casa en su coche. Vincent siempre decía que después de una operación necesitaba tiempo para recuperarse, para dejar de trabajar. A veces iba al gimnasio o simplemente conducía por la ciudad, escuchando música en el coche. Pero hoy algo no estaba bien. Carol, ¿cómo te encuentras? Su voz sonaba preocupada, aunque rara vez le había preguntado cómo se sentía en los últimos meses. Vincent solía notar cuando ella no se veía bien, le llevaba té a la cama cuando estaba resfriada, le masajeaba los hombros después de un largo día en el microscopio. Ahora ni siquiera se daba cuenta de su nuevo corte de pelo o de que había perdido 5 kilos en los últimos 2 meses. Carol lo achacó a su carga de trabajo. El quirófano había estado especialmente ocupado últimamente, ya que la población anciana de High Point requería cada vez más atención médica. Hacía 3 días que le dolía el estómago. Debo de haber comido algo malo. Intentó sonreír, pero el dolor volvió, agudo y repentino, haciéndola doblarse ligeramente. Vincent se acercó y miró a su mujer con detenimiento. Sus ojos marrones, antes tan cálidos, parecían ahora distantes, como si mirara a un paciente desconocido. Carol se dio cuenta de que estudiaba su rostro con interés profesional y no con preocupación masculina. Había visto esa mirada en su trabajo cuando hablaba con los familiares de los enfermos. Preocupado pero distante. «Muéstrame dónde te duele». Le tocó suavemente el estómago, y Carol se estremeció involuntariamente por el dolor. Sus manos estaban calientes, pero el tacto parecía demasiado profesional.
carente de la ternura que había sentido antes. Aquí abajo, en la parte inferior derecha. Cuando lo aprietas, empeora. Y las náuseas aparecieron esta tarde después de comer. Y la temperatura también ha subido un poco. 37,2. El rostro de Vincent se puso serio. En 15 años de trabajo en el hospital, había visto lo suficiente como para reconocer los síntomas de un abdomen agudo. Sus dedos palparon suavemente la zona dolorida, buscando el síntoma de Schedkin-Blumberg, y Carol vio que en sus ojos aparecía algo parecido a la alarma. Pero era difícil saber si se trataba de ansiedad por ella o de preocupación por la gravedad de la situación. Podría ser apendicitis. Tienes que ver a un médico enseguida, dijo con calma, pero había una nota de implicación en su voz que Carol no había oído en meses. Quizá había olvidado cómo sonaba su preocupación. ¿No podríamos esperar hasta mañana? Mañana es sábado. Podemos ir al hospital sin prisas. Incluso he concertado una cita con un terapeuta para el lunes. Carol no quería armar un escándalo por lo que probablemente era un simple disgusto. Además, pensaba hacer mañana la limpieza general, que llevaba 15 días aplazando, y preparar una gran olla de sopa de remolacha para el fin de semana. Todavía les quedaba comida del mercado del sábado pasado. No, la apendicitis no espera. Si estalla, habrá peritonitis, y entonces las cosas se pondrán mucho más serias. Podría ser septicemia, y entonces no es cosa de risa. Vincent sacó su teléfono del bolsillo. Conozco a un buen cirujano, el doctor Campbell. Hoy está de guardia. Le he visto en el quirófano esta tarde. Hizo una laparoscopia complicada y salió muy bien. A Carol le sorprendió la determinación de su marido y lo bien que conocía la agenda del cirujano. Vincent solía mostrarse indiferente ante sus dolencias, aconsejándole que se tomara una pastilla y que no se pusiera dramática. Cuando se rompió la muñeca hace 2 años al caerse por las escaleras mientras limpiaba las ventanas, ni siquiera la acompañó a urgencias, porque tenía que operarla de una rotura de vaso. Y hace 1 año, cuando ella tuvo un fuerte dolor de garganta con 39 de fiebre, él se limitó a dejarle antibióticos en la mesilla de noche y a decirle que bebiera más líquidos. De repente está tan implicado y dispuesto a dejarlo todo. ¿Crees que es realmente grave?, preguntó viendo a su marido marcar el número. Me pregunto cómo habrá conseguido el número del doctor Campbell. Normalmente en las emergencias llamaban al médico de guardia a través de urgencias. Más vale prevenir que curar. Mi estómago no está para bromas. Vincent esperó una respuesta, dando ligeros golpecitos con el dedo en la mesa. Doctor Campbell, hola. Soy Vincent Stone, del quirófano. Mi mujer tiene síntomas de apendicitis aguda. Habló con claridad y profesionalidad por el auricular, pero Carol notó que le temblaba ligeramente la mano que tenía libre. Era extraño. Su marido solía mostrarse tranquilo en situaciones críticas. Escuchó la conversación unilateral, sintiendo una nueva oleada de dolor. Vincent asentía con la cabeza, le hacía preguntas inquisitivas sobre sus síntomas y anotaba algo en un papel. Por su tono, estaba claro que conocía bien al doctor Campbell, aunque Carol no recordaba el nombre entre los colegas de los que a veces le hablaba en casa. Normalmente mencionaba al doctor Miller, con quien habían trabajado juntos varios años, o al doctor Watson, el especialista cardiovascular. Sí, ya veo. Por supuesto, estaremos allí dentro de 1 hora. Gracias por recibirnos a esta hora. La voz de Vincent era agradecida, casi servil. Puede vernos en 1 hora. Vámonos ahora mismo. Vincent guardó el teléfono y ayudó a su mujer a hacer la maleta. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si llevara mucho tiempo preparándose para ese momento. Incluso sabía dónde estaban los papeles, la tarjeta del seguro y la medicación para la tensión. Quizá pueda conducir yo. No quiero dejarte sin trabajo. Sé que querías ver el partido de fútbol esta noche, sugirió Carol, pero su marido sacudió la cabeza con firmeza. De ninguna manera. No puedes conducir en tu estado. Además, necesitarás un acompañante para el papeleo. Salieron de la clínica en la fresca tarde de octubre. El aire olía a hojas caídas y a humo de chimenea. Alguien ya había empezado a encender las chimeneas. En el aparcamiento ardían las escasas farolas, proyectando largas sombras entre los coches. Vincent le tendió la mano para ayudarla a subir al coche, y por un momento sintió algo parecido a la antigua ternura en su tacto. De camino al hospital apenas hablaron. Carol miraba por la ventanilla las calles familiares de High Point, donde habían vivido juntos la mayor parte de su vida.
Pasaban casas con luces cálidas en las ventanas, gente cenando, viendo la televisión, haciendo las tareas habituales de la noche. La familia Thompson, al otro lado de la calle de su casa, se estaba preparando claramente para Halloween, con calabazas decorativas y esqueletos en el patio. Y ella iba camino del hospital para ser operada de urgencia. Vincent conducía concentrado, mirándola de vez en cuando por el retrovisor. ¿Te duele? Sonarm le preguntó cuando ella no pudo contener un gemido al tomar una curva. Tolerable. Espero que solo sea apendicitis y no algo más grave. El doctor Campbell es un cirujano excelente. Si él hace la operación, saldrá bien. Vincent sonaba confiado, lo que debería haberla tranquilizado. Pero por alguna razón le sonaba un poco extraño. Era como si supiera de antemano que el doctor Campbell definitivamente haría la operación. El hospital St. Luke's tenía un aspecto diferente por la noche. Las ventanas de la sala de urgencias brillaban, había guardias en la entrada y de vez en cuando pasaban ambulancias. Vincent aparcó cerca de la entrada principal y ayudó a su mujer a salir del coche. El dolor aumentaba con cada movimiento y Carol luchaba por llegar a urgencias. En urgencias les esperaba el doctor Bradley Campbell. Era un hombre de unos 50 años, con una cuidada barba y unos atentos ojos grises detrás de unas gafas de montura fina. Llevaba una bata blanca y el pelo bien peinado hacia atrás. Carol lo había visto antes en los pasillos de la clínica, pero no se conocían personalmente. El médico saludó a Vincent con la mano. Se la estrechó con firmeza y le dio una palmada en el hombro. Además, era evidente que había cierta comprensión entre ellos, a juzgar por las miradas que intercambiaban. Señora Stone, cuénteme con detalle sus síntomas, dijo el doctor Campbell en voz baja, pero profesionalmente distante, mientras la conducía a la sala de exploración. Vincent caminaba a su lado sujetándole el codo. Carol describió detalladamente sus sensaciones mientras el médico la examinaba. Su tacto era seguro y preciso, mientras comprobaba los diversos síntomas que Carol conocía de los libros de texto. El síntoma de Robson, el síntoma de Sitkovsky. Cuando le presionó el punto más doloroso de la región ilíaca derecha, Carol no pudo contener un fuerte gemido. Vincent, que había estado de pie junto a la ventana observando atentamente el procedimiento, se dio la vuelta bruscamente. Sí, todo apuntaba a una apendicitis aguda. El cuadro clásico, dolor en la región ilíaca derecha, síntomas positivos de irritación peritoneal, temperatura subfebril. La conclusión del médico fue categórica e inobjetable. Habló rápido, como si tuviera prisa. ¿Es grave? ¿Podría esperar hasta mañana? Carol sintió que la ansiedad la invadía. Nunca había estado en un hospital ni había sido operada en toda su vida. Incluso le habían extraído las muelas del juicio con anestesia local en la consulta del dentista. Cirugía de rutina, lo hacemos todo el tiempo. Laparoscopia, a través de pequeñas punciones, apenas hay cicatrices. Pero realmente no se puede retrasar. Una ruptura del apéndice puede conducir a una peritonitis, y entonces usted necesita una operación de cavidad mayor. Campbell ya estaba llenando el papeleo en su letra desparramada. Vincent, ¿puedes ayudar con los preparativos de la operación? Carol se dio cuenta de que el médico se dirigía a su marido por su nombre de pila y de un modo familiar, como si fueran viejos amigos. Aunque muchos compañeros del hospital socializaban informalmente, a ella le resultaba un poco extraña aquella cercanía. Vincent era enfermero de quirófano y Campbell era cirujano. Normalmente había cierta distancia jerárquica entre ellos. También notó que el médico evitaba mirarla a los ojos, concentrado en los papeles. Por supuesto, doctor, asintió Vincent con una presteza que a Carol le pareció excesiva. Carol, todo va a salir bien. Es una operación sencilla. Estarás en casa en 2 días. ¿Y si algo sale mal? No podía deshacerse de la sensación de inquietud que no tenía nada que ver con el miedo habitual a la cirugía. Nada va a salir mal. El doctor Campbell es uno de los mejores cirujanos del estado, dijo Vincent con convicción, pero Carol sintió que insistía demasiado en tranquilizarla. ¿Es alérgica a algún medicamento?, preguntó Campbell, revisando el historial por última vez. No, ninguna, contestó Carol mientras lo observaba tomar notas. Bien. Mañana por la mañana le haremos otro examen y la prepararemos para la operación. La enfermera la acompañará a su habitación. Campbell le dedicó una sonrisa profesional, pero ella notó que le temblaban ligeramente las manos al firmar los papeles.
La sala era pequeña pero acogedora. Vincent la ayudó a instalarse, le trajo agua y le ajustó la almohada. Su preocupación parecía sincera, pero había algo en su actitud que seguía alarmando a Carol. «Iré a casa a recoger tus cosas para mañana. ¿Necesitas algo?», preguntó dirigiéndose a la puerta. «Trae mi pijama rosa y mis zapatillas. Y un libro de la mesilla», intentó sonreír. «Vincent, gracias por cuidarme también». Se detuvo en el umbral sin volverse. «Soy tu marido. Es mi deber». Su voz sonaba extrañamente fría. Carol estaba tumbada en la cama del hospital, mirando al techo. Las luces de neón zumbaban suavemente, y en algún lugar del pasillo oía las voces y los pasos apagados de las enfermeras. Eran los sonidos habituales de los hospitales, que conocía de su trabajo, pero ahora le parecían siniestros. El dolor de estómago persistía, pero aún más inquietante era la vaga sensación de que algo iba mal. Carol se despertó temprano, antes de las 6 de la mañana. La cama del hospital era incómoda y el dolor de estómago le impedía conciliar el sueño. Empezaba a amanecer fuera de la ventana y en el pasillo se oían los pasos poco frecuentes del turno de noche. Intentó encontrar una postura cómoda, pero cualquier movimiento le provocaba un dolor agudo en el costado derecho. La enfermera entró varias veces durante la noche para tomarle la temperatura y la tensión, pero la mayor parte del tiempo Carol permaneció medio dormida, pensando en el extraño comportamiento de Vincent la noche anterior. Su marido había cambiado mucho en el último año. Antes era atento y cariñoso, siempre interesado en lo que ella hacía, en lo que había planeado para el fin de semana, en lo que él hacía, en cómo era su trabajo. Veían películas juntos por las tardes, paseaban por el parque, iban de picnic al lago. Vincent recordaba todas las fechas importantes: el día que se conocieron, su primera cita, su aniversario de boda. Le regalaba flores sin motivo, le llevaba sus pasteles favoritos de la pastelería de la calle Primera. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Primero empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, explicándolo por el gran número de operaciones y la falta de personal. Luego empezó a llegar a casa callado e irritable, contestando a las preguntas con respuestas de una sola palabra. Carol lo achacó al cansancio y al estrés. El trabajo en quirófano es muy duro y requiere una concentración constante. Pero con el tiempo, su frialdad se hizo más patente. Dejó de abrazarla por las mañanas, se olvidaba de los planes que habían hecho juntos. Podía pasarse toda la tarde frente al ordenador sin siquiera hablar con ella. Esto había sido especialmente pronunciado hacía unos 3 meses, cuando Carol había sido ascendida. Vincent solía estar orgulloso de sus logros y siempre los celebraban, pero luego se limitaba a asentir con la cabeza cuando oía la noticia y a decir algo como «enhorabuena», sin levantar la vista del televisor. Carol pensó que podría estar teniendo problemas en el trabajo y decidió no insistir en celebrarlo. Celebró el ascenso con sus amigas y se limitó a decirle a Vincent que estaba con sus colegas después del trabajo. Otra llamada de atención había sonado hacía 2 meses, cuando murió la madre de Carol. Vincent había ido con ella al funeral, por supuesto, y había ayudado a organizar el velatorio, pero lo había hecho mecánicamente, sin emoción. Antes había sido muy cariñoso con su madre, llamándola a menudo, ayudándola en casa cuando estaba enferma. Pero aquí se mantenía distante, como si estuviera cumpliendo un deber desagradable. Carol pensó que no sabía cómo consolarla, así que lo ignoró. Pero lo más extraño de todo fue lo que ocurrió hace un mes. Carol vio por casualidad a Vincent hablando por teléfono en el jardín. Hablaba en voz baja pero muy emocionado, incluso se reía. Cuando ella se acercó, él terminó rápidamente la conversación y dijo que era un colega que hablaba de trabajo. Pero Carol nunca le había visto hablar tan animadamente de asuntos de trabajo. Además, la conversación tenía lugar a altas horas de la noche, a las 11:30. Después empezó a notar otras pequeñas cosas. Vincent empezó a cuidarse más. Se compró colonia nueva, llevaba ropa más moderna, incluso se apuntó a un gimnasio, aunque nunca antes había mostrado interés por el fitness. Empezó a ducharse más a menudo, sobre todo después del trabajo, lo cual era extraño teniendo en cuenta que el hospital tenía duchas para el personal. Su teléfono, que solía estar siempre a la vista, ahora lo llevaba encima en todo momento, y bajaba la pantalla. Carol intentó hablar con él sobre su relación, pero Vincent la rechazó, diciendo que se estaba inventando problemas. Dijo que estaba cansado del trabajo y que quería pasar un rato tranquilo en casa.
Cuando ella le propuso salir el fin de semana, él dijo que tenía mucho que hacer. Cuando ella le preguntó si quería ver a un consejero matrimonial, él se rió y le dijo que estaba siendo demasiado dramática. Poco a poco, Carol se acostumbró a su nuevo comportamiento y decidió que era una racha pasajera en su relación. Quizá tuviera una crisis de mediana edad o problemas en el trabajo de los que no quería hablar. Ella le dio espacio, dejó de preguntarle por sus asuntos. Encontró nuevas cosas que hacer. Se apuntó a cursos de francés, a los que quería asistir desde hacía tiempo. Empezó a quedar con sus amigas más a menudo. Pasó más tiempo en el jardín. Pero la repentina preocupación e implicación de ayer me parecieron inesperadas. Hacía meses que Vincent no estaba tan pendiente de su bienestar. Y ahora no solo se había dado cuenta de que no se encontraba bien, sino que había insistido en que la viera un médico inmediatamente. Había concertado él mismo una cita con un cirujano y había viajado con ella al hospital. Era tan distinto de su comportamiento reciente que Carol no sabía si alegrarse o alarmarse. A las 7 de la mañana, una enfermera entró en la habitación, una mujer joven con los ojos cansados tras un turno de noche. «Buenos días, señor Stone. ¿Cómo se encuentra?». Comprobó las lecturas del goteo y escribió algo en la historia. «El dolor no desaparece, sino que empeora». Carol intentó incorporarse, pero el movimiento le provocó un dolor agudo. «Es normal con la apendicitis. El doctor Campbell vendrá pronto para examinarla antes de la operación. Y tu marido ya está aquí, esperando en el pasillo». «¿Está Vincent aquí? ¿Tan temprano?». «Sí, vino a las 7:30. Dijo que quería asegurarse de que estabas bien antes de la operación». Carol se sorprendió. Vincent nunca había sido una persona madrugadora. Normalmente se despertaba a última hora antes del trabajo. Ahora había llegado al hospital al amanecer. Era conmovedor por un lado, pero extraño por otro. Vincent entró en la habitación unos minutos después con una pequeña bolsa en las manos. Parecía fresco y alerta, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Llevaba el pelo cuidadosamente peinado, estaba bien afeitado y llevaba una camisa limpia. «Hola, ¿qué tal la noche?». Dejó el bolso en la silla y se acercó a la cama. «No muy bien, el dolor no me deja dormir. Has llegado muy pronto». «No podía dormir en casa. Estaba preocupado por ti», dijo esto sin mirarla a los ojos, mirando el equipo médico de la habitación. «Te he traído tus cosas como me pediste». Carol se dio cuenta de que no había traído las cosas que ella le había pedido. En lugar de un pijama rosa, la bolsa contenía un viejo pijama azul que hacía un año que no se ponía. Tampoco había ningún libro, pero había metido una revista que ella nunca había leído. Parecía que había hecho la maleta a toda prisa, sin prestar mucha atención a sus peticiones. «Gracias», dijo ella, decidiendo no hacer comentarios sobre ese detalle. Quizá estaba realmente preocupado y por eso se había confundido. El doctor Campbell entró en la habitación. Hoy parecía más seguro que ayer, pero Carol volvió a notar que evitaba el contacto visual directo con ella. En cambio, se dirigía sobre todo a Vincent, como si fuera la persona principal en la situación. «Buenos días, señor Stone. ¿Cómo se encuentra?». Se acercó a la cama y empezó a examinarle el abdomen. «El dolor está empeorando, sobre todo cuando me muevo. Es característico de la apendicitis aguda. Los análisis de sangre confirman la inflamación. Los leucocitos están elevados, así como su tasa de sedimentación. Tenemos que operar esta mañana», dijo Campbell rápidamente, como si tuviera prisa. «¿La operación se hará con anestesia general?», preguntó Carol. «Por supuesto. La extirpación laparoscópica del apéndice requiere anestesia total. El doctor Morgan, el anestesista, le explicará todos los detalles». Ya estaba rellenando unos papeles. Carol se dio cuenta de que Vincent y el doctor Campbell volvían a intercambiar miradas significativas. Era evidente que había un entendimiento entre ellos que la excluía a ella de su diálogo silencioso. Era incómodo y alarmante. «¿Podría Vincent estar presente en la operación?», preguntó ella. «No, va en contra de la política del hospital. No se permite la presencia de familiares en el quirófano», contestó Campbell rápidamente sin pensar. «Pero él trabaja aquí, es enfermero de quirófano. Más aún, cuando se trata de parientes cercanos, el personal de enfermería no puede intervenir en una operación. Es una cuestión de ética profesional». El médico cerró la carpeta con los documentos. Vincent le estará esperando en la sala. Media hora más tarde llegó el anestesista, el doctor Morgan, un anciano de ojos amables y voz tranquila. Le explicó a Carol con detalle cómo funcionaría la anestesia.
cuáles podrían ser los efectos secundarios y respondió a todas sus preguntas. A diferencia de Campbell, la miró a los ojos y le habló a ella, no a Vincent. ¿Es alérgica a algún medicamento?, preguntó el doctor Morgan. No, no tengo ninguna alergia. Bien, usaremos medicamentos modernos que son fáciles de tolerar. Se dormirá rápida y cómodamente, y se despertará en su habitación, dijo tranquilizadoramente. A las 11 de la mañana, los camilleros vinieron a buscar a Carol con una camilla. Vincent caminaba a su lado, cogiéndole la mano. Tenía la palma de la mano húmeda de sudor, lo cual era extraño porque en el hospital no hacía calor. Todo va a salir bien, repitió, pero había una nota de nerviosismo en su voz. Estás muy nerviosa, dijo Carol. Claro que lo estoy. Cualquier operación es un riesgo, incluso una sencilla. Se detuvieron ante la puerta del quirófano. Vincent se inclinó y le besó la frente. Tenía los labios fríos. Te veré dentro de un par de horas, dijo, pero por alguna razón no la miró a los ojos. En la sala preoperatoria, Carol fue trasladada a la mesa de operaciones. Las enfermeras preparaban el instrumental y comprobaban el equipo. El doctor Morgan se acercó a ella con una jeringuilla. Voy a darte una premedicación para que te relajes. Y luego el anestésico principal. Le introdujo con cuidado la aguja en una vena del brazo. Carol sintió un agradable calor y la somnolencia se extendió por su cuerpo. Sus pensamientos se volvieron confusos, sus sonidos apagados. Lo último que vio antes de dormirse fue la figura del doctor Campbell en la puerta del quirófano. Hablaba en voz baja con una enfermera sobre algo, y su rostro no expresaba concentración profesional, sino una extraña tensión. La anestesia había empezado a hacer efecto y la conciencia se desvanecía lentamente. En los últimos segundos, antes de caer en el olvido total, Carol recordó de algún modo la mirada que Vincent y el doctor Campbell habían intercambiado la noche anterior. Había algo en ella que le había parecido extraño, pero no sabía qué era. Ahora medio dormida, aquel recuerdo la perturbaba, pero sus pensamientos ya estaban revueltos y no podía concentrarse en aquella sensación. El quirófano se llenó con la brillante luz de las lámparas, y el doctor Morgan comprobó la reacción de las pupilas de la paciente. «Listo», dijo a sus colegas. La conciencia volvió lentamente, como a través de una espesa niebla. Primero llegaron los sonidos, el silencioso zumbido del equipo médico, voces apagadas en el pasillo, el susurro de los pasos sobre el linóleo. Luego llegaron las sensaciones, la boca seca, la cabeza pesada, un dolor sordo en el estómago, pero no tan agudo como antes. Carol intentó mover los dedos y sintió que podía controlarlos, aunque su cuerpo se sentía extraño y torpe. Estaba tumbada boca arriba y sentía los párpados pesados, como si estuvieran llenos de plomo. La anestesia aún no había desaparecido del todo de su organismo. Sus pensamientos eran confusos y la realidad se mezclaba con los restos de los sueños anestésicos. Carol recordaba las brillantes luces del quirófano, el rostro enmascarado del doctor Morgan y su voz tranquilizadora antes de caer en el olvido. Ahora estaba en la sala. La operación había terminado y, a juzgar por el dolor menos intenso, había sido un éxito. Poco a poco su oído se fue agudizando y empezó a reconocer sonidos individuales. El agua goteaba en alguna parte, quizá en el lavabo de la esquina de la habitación. Fuera de la ventana las hojas crujían. El viento debía de haberse levantado. De vez en cuando se oía gente en el pasillo, con voces apagadas, pero era difícil distinguir las palabras. Carol intentó abrir los ojos, pero los párpados no se le abrían, y al intentar moverse se sentía débil y mareada. Intentó recordar cuánto tiempo había pasado desde el comienzo de la operación. El doctor Campbell había dicho que la extirpación laparoscópica del apéndice duraba aproximadamente 1 hora, más el tiempo de anestesia. Así que debían de ser las 2 o las 3 de la tarde. Vincent probablemente esté esperando a que se despierte, preocupado. Me pregunto si estará sentado junto a su cama o si habrá ido a comer algo a la cafetería del hospital. Carol se concentró en su respiración, intentando volver en sí. El aire de la habitación era seco y olía a desinfectantes y a algo más. Tal vez flores. Tal vez alguien había traído un ramo de flores. Intentó mover las piernas y sintió que podía controlarlas, aunque los movimientos eran difíciles. Era una buena señal. Significaba que la anestesia estaba desapareciendo y que pronto podría moverse con normalidad.
La puerta de la habitación se abrió y Carol oyó unos pasos familiares. Vincent entró en silencio, tratando de no hacer ruido, probablemente pensando que ella seguía dormida. Le seguía otra persona, un hombre, a juzgar por los pasos más pesados. Carol quería abrir los ojos y saludar a su marido, pero su cuerpo no le hacía caso y la voz no le funcionaba. Decidió esperar unos minutos más hasta estar plenamente consciente. ¿Cómo está? Era la voz del doctor Campbell, tranquila pero claramente audible en el silencio de la habitación. Sigue durmiendo. ¿Cuándo se despertará? Vincent habló aún más bajo, casi un susurro. Normalmente los pacientes tardan 2 o 3 horas en recobrar el conocimiento después de una anestesia como esta. Pero puede que tenga una reacción individual a los fármacos. Campbell se acercó más a la cama y Carol sintió que se inclinaba sobre ella. Contuvo la respiración instintivamente, intentando no delatar que ya estaba parcialmente consciente. Algo en el tono de la conversación le pareció extraño. Por lo general, los médicos hablaban más formalmente a los familiares, pero aquí el doctor Campbell se dirigía a Vincent como si fuera un amigo íntimo. Pulso estable, respiración estable. Externamente, todo es normal. Campbell se alejó de la cama. ¿Pero por qué está viva? La voz de Vincent sonaba tensa, incluso irritada. Teníamos un trato. Carol sintió un escalofrío que le recorría la espalda. No podía creer lo que estaba oyendo. Tal vez fuera una alucinación, un efecto residual de la anestesia. El cerebro a veces distorsiona los sonidos después de la anestesia, crea imágenes y voces falsas. Pero la voz de Vincent sonaba demasiado real, demasiado familiar. Hubo complicaciones durante la operación. El anestesista Morgan estuvo más atento de lo que esperaba. Controlaba constantemente mis constantes vitales, y no pude hacer lo que había planeado, habló Campbell en voz baja, pero cada palabra llegó con claridad a los oídos de Carol. ¿Y ahora qué? Vincent sonaba molesto y enfadado. Lo arreglaremos esta noche. Ten preparado el resto del dinero. Después de medianoche, hay poco personal aquí, y yo estaré de guardia. Le diré que tiene una hemorragia interna, una complicación de la cirugía. Sucede a veces. Carol se quedó quieta, pero sintió frío por dentro. Esto no podía ser real. Su marido, con el que había vivido 15 años, no podía haber planeado su muerte. El médico en el que confiaba no podía estar implicado en un complot tan monstruoso. Pero las voces sonaban demasiado distintas, demasiado reales para ser una alucinación. ¿Cuánto más tenemos que pagar? Vincent hablaba tan despreocupadamente como si estuviera hablando de la compra de un coche. Según lo acordado, ya has pagado la mitad. Faltan 50,000. Cuando esto termine, $50,000. Carol sabía que tenían esa cantidad de dinero en su cuenta. Llevaban años ahorrando para su vejez. Así que Vincent estaba dispuesto a gastar sus ahorros para deshacerse de ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podía pedir el divorcio? ¿Y la policía? ¿Si iniciaban una investigación? La voz de Vincent temblaba de nerviosismo. No habrá ninguna investigación. Las complicaciones de una operación de apendicitis son raras, sobre todo en mujeres de su edad. Yo mismo haré el papeleo y la autopsia. La causa de la muerte será hemorragia interna debido a complicaciones postoperatorias. Carol se dio cuenta con horror de que estaban discutiendo los detalles de su asesinato. Esos dos hombres en los que confiaba estaban planeando su muerte a sangre fría. Vincent, que había jurado amarla hasta la tumba, ahora estaba literalmente preparando ese ataúd para ella. Y el doctor Campbell, que se suponía que salvaba vidas, se había convertido en un asesino a sueldo. ¿Cuándo exactamente?, preguntó Vincent. Alrededor de medianoche. Entraré a ver a la paciente. Parecerá natural. Le diré a las enfermeras que se ha estado quejando de dolor, así que pensé en revisarla. El siguiente paso es una embolia de aire, rápida y limpia. Su corazón se detendrá en 1 minuto. A Carol le costaba respirar, pero se obligó a mantener un ritmo constante para no perder el conocimiento. El pánico iba en aumento, pero se dio cuenta de que su vida dependía de si podía fingir estar dormida. Si se daban cuenta de que lo había oído todo, la matarían ahora mismo. ¿Dónde se supone que debo estar a estas horas?, siguió preguntando Vincent. En casa, por supuesto. Debes tener una coartada. Podrías ver una película, pedir una pizza, algo que demuestre tu presencia en casa.
Te llamaré sobre la 1 de la madrugada con la triste noticia. Correrás al hospital como un marido desconsolado. ¿Y nadie sospechará nada? ¿Por qué iban a sospecharlo? El marido se quedó en casa, pensando que su mujer dormía bien tras la operación. El médico descubrió las complicaciones durante sus rondas nocturnas e intentó salvar a la paciente, pero ya era demasiado tarde. Todo lógico y plausible. Carol escuchó aquellas horribles palabras e intentó comprender cómo su vida había llegado a ese punto. ¿Cuándo se había convertido Vincent en un hombre capaz de asesinar? Y lo más importante, ¿por qué lo haría? Tenían una familia normal, una casa bonita, trabajos estables. Sí, las cosas se han enfriado últimamente, pero esa no es razón para matarlo. Traeré el dinero mañana, después del funeral, dijo Vincent. No, esta noche sería mejor, antes de empezar el procedimiento. Encuéntrame en el estacionamiento a las 11 y me entregas el sobre. De acuerdo. ¿Y si se despierta temprano? Entonces, siéntate ahí, juega al marido cuidadoso. Todo habrá terminado en unas horas de todos modos. Carol sintió que Vincent se acercaba a la cama. Se inclinó sobre ella y ella pudo oler el aroma familiar de su colonia. La misma colonia nueva que había comprado hacía unos meses. Ahora se daba cuenta de para quién había estado intentando estar más guapo. Duerme como un bebé, comentó Vincent con una extraña ternura en la voz. Ni siquiera se da cuenta de que es su último día. Mejor para ella. ¿Por qué sufrir sabiendo la verdad? Replicó Campbell con cínica filosofía. Sí, supongo que tiene razón. Me voy. Tengo que prepararme para esta noche. ¿A qué hora quieres que nos veamos? A las 11, en el aparcamiento de la entrada de servicio. No hay CCTV. Ya veo. Hasta luego, doctor. Carol oyó a Vincent dirigirse a la puerta. Se detuvo en el umbral. Por cierto, ¿y las enfermeras? ¿No sospecharán nada? Solo hay una enfermera en el turno de noche para toda la planta. La enviaré a ver a otro paciente mientras estoy aquí. Lo tengo todo planeado. Ah, bien. Así que mañana seré un hombre libre. Y un viudo rico. No olvides el seguro de vida de tu esposa. Por supuesto, $500,000 más una liberación de, ¿eh? Obligaciones. La puerta se cerró y la habitación quedó en silencio. Carol se quedó quieta, pero sus pensamientos se aceleraron por el pánico. $500,000 de seguro era la verdadera razón. Más la libertad de un matrimonio que, al parecer, se había convertido en una carga para Vincent. Tal vez él tiene otra mujer con la que quiere estar. Y ella, Carol, no es más que un obstáculo para una nueva vida feliz. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que ella iba a morir en unas horas y nadie sabría la verdad. Todos pensarían que había sido un accidente, un error médico o una complicación rara. Vincent obtendría simpatía, el dinero del seguro y la libertad, y ella simplemente desaparecería. Carol se obligó a pensar racionalmente. Entrar en pánico no ayudará. Ella necesita actuar. Tiene unas pocas horas hasta la medianoche para idear un plan de escape. Pero antes tiene que esperar a que la anestesia desaparezca por completo y pueda moverse con normalidad. De momento, es importante seguir fingiendo estar dormida y no delatarse. Al cabo de un rato, la puerta vuelve a abrirse y una enfermera entra en la habitación. Carol reconoció su voz. Era la misma mujer que había estado de guardia esta mañana. ¿Cómo se encuentra nuestra paciente? Sí, preguntó la enfermera, al parecer dirigiéndose a alguien. Durmiendo. La anestesia sigue haciendo efecto, respondió la voz del doctor Campbell. Así que no ha salido de la habitación. ¿Sus constantes vitales son normales? Sí, están estables. Creo que se despertará en 1 o 2 horas. Bien, entonces la revisaré más tarde. La enfermera se fue, pero Campbell se quedó. Carol lo oyó caminar por la sala, revisando algo, probablemente el equipo médico. Luego se acercó a su cama y permaneció junto a ella largo rato. Carol sentía sus ojos clavados en ella y luchaba por mantener su respiración a un ritmo natural. «Duerme, duerme», susurró en voz tan baja que apenas se oían las palabras. «Dentro de unas horas todo habrá terminado y no sentirás nada». No había malicia ni sadismo en su voz. Hablaba casi con simpatía, como si realmente creyera que estaba haciendo una buena obra. Era incluso más aterrador que la crueldad absoluta. Así que, en su mente, matar a un paciente por dinero era normal, incluso humano. Campbell se marchó por fin y Carol se quedó sola. Ahora podía permitirse abrir los ojos con cautela
y mirar a su alrededor. La sala parecía normal. Paredes blancas, equipos médicos, una mesilla de noche con una garrafa de agua. Era de día fuera de la ventana. El sol brillaba a través de las persianas, creando rayas de luz en el suelo. Una habitación de hospital normal y corriente, en la que en pocas horas se iba a cometer un asesinato. Carol movió los brazos y las piernas con cautela. Los movimientos eran más fáciles que hacía media hora. La anestesia estaba desapareciendo, y pronto podría moverse con normalidad. Lo principal ahora era esperar el momento oportuno y salir del hospital sin que nadie se diera cuenta. Tenía unas horas para planear su huida y salir de aquí antes de medianoche. Pero, ¿a dónde ir? No podía ir a casa. Vincent esperaba la noticia de su muerte. ¿La policía? ¿Pero quién creería una historia así sin pruebas? ¿A sus amigos? Pero entonces los pondría en peligro. Carol se dio cuenta de que necesitaba tiempo para pensar en la situación y tomar la decisión correcta. Mientras tanto, lo más importante era seguir con vida y no dejar que aquellos dos hombres llevaran a cabo su plan. Carol pasó las siguientes horas en una agonizante expectación, fingiendo estar dormida cada vez que el personal de enfermería entraba en la habitación. La anestesia fue desapareciendo, sus pensamientos se aclararon y su cuerpo empezó a obedecer. Amasó los dedos bajo la manta, comprobó si podía doblar las piernas por las rodillas y puso a prueba su coordinación. Al anochecer ya podía moverse con normalidad, aunque seguía sintiendo en el estómago el dolor sordo de la operación. Lo que más le preocupaba era que había poco tiempo para hacer planes y la situación parecía desesperada. Carol llevaba 12 años trabajando en el hospital, pero siempre en el ala de laboratorio. No conocía tan bien la planta de hospitalización, aunque de vez en cuando había tenido que venir aquí por trabajo, para hacerse pruebas urgentes o consultar con los médicos. Pero esa experiencia debería bastarle para encontrar una salida sin que el personal se diera cuenta. Reconstruyó mentalmente la distribución del hospital. Su habitación estaba en la primera planta, en el ala este. El pasillo principal conducía a los ascensores y a la escalera central, pero allí había enfermeras y guardias de servicio en todo momento. Carol recordaba, sin embargo, que al final del pasillo había una escalera de servicio que utilizaba el personal de mantenimiento. Esta escalera conducía al sótano, donde se encontraban los almacenes, la lavandería y las salas de calderas. Al sótano se accedía a través de una salida de servicio, que normalmente no estaba vigilada por la noche. El problema era que había que recorrer un largo pasillo para llegar a la escalera de servicio sin llamar la atención de la enfermera de guardia. Carol sabía que por la noche solo quedaba una enfermera en la planta, que estaba de guardia cerca de los ascensores. Si actuaba con cuidado y en silencio, sería posible llegar a la escalera de servicio sin pasar desapercibida. Pero primero había que esperar el momento oportuno. Mientras había luz, en el hospital había la actividad diurna habitual. Los médicos hacían rondas, las enfermeras distribuían la medicación, los celadores limpiaban las salas. Un intento de fuga durante el día habría estado condenado al fracaso. Había que esperar a la noche, cuando el personal era menos numeroso y los pasillos estaban vacíos. Hacia las 6 de la tarde, Vincent entró en la sala. Parecía nervioso, no dejaba de mirar el reloj y se esforzaba por mantener la apariencia de un marido atento. Llevaba un ramo de rosas blancas, que a Carol nunca le habían gustado. Ella prefería las flores amarillas o rosas, y Vincent lo sabía bien. Debía de tener otra cosa en la cabeza cuando eligió el ramo. «Hola, cariño. ¿Cómo te encuentras?» Puso las flores en un jarrón en el alféizar de la ventana y se acercó a la cama. Carol decidió que era hora de despertarse. Abrió los ojos lentamente, fingió confusión somnolienta y sonrió débilmente a su marido. «¿Vincent? ¿Ha terminado la operación?» Su voz sonaba ronca, lo cual era natural después de la anestesia. «Sí, ha ido muy bien. El doctor Campbell dijo que el apéndice fue extirpado con éxito, sin complicaciones. Llevas horas dormida», le cogió la mano, pero sus dedos estaban fríos y tensos. «¿Qué hora es ahora?» «Cerca de las 6 de la tarde. ¿Tienes hambre?» La enfermera dijo que podías beber agua después de la anestesia y que permitirían comidas ligeras mañana por la mañana. A Carol le costaba creer que aquel hombre, que ahora se preocupaba por su alimentación, estuviera planeando matarla dentro de unas horas. Vincent interpretaba el papel del marido perfecto.
pero su actuación era poco convincente. Evitaba el contacto visual directo, sus movimientos eran rígidos y su voz sonaba poco natural. «Tengo un poco de sed», dijo ella, tratando de mantener su actuación. Vincent sirvió agua en un vaso y la ayudó a beber unos sorbos. El agua estaba fresca y la ayudó a aclarar sus pensamientos. Carol sintió que recuperaba las fuerzas, pero siguió fingiendo debilidad. «Gracias. ¿Dormirás aquí esta noche?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «No, la enfermera ha dicho que tienes que descansar. Me iré a casa y volveré mañana por la mañana. Si necesitas algo, llama a la enfermera», dijo mirando por la ventana, no a ella. «Claro, lo entiendo. Tú también estás cansada, necesitas descansar». Hablaron durante otros 20 minutos, comentando las minucias de la vida cotidiana. Vincent habló de lo preocupado que había estado durante la operación, de cómo había llamado a su hermana para darle la noticia, de cómo pensaba tomarse el día libre de mañana para estar con ella. Todo sonaba plausible, pero Carol sabía que mañana sus preocupaciones serían muy distintas. Estaría planeando el funeral y pensando en cómo gastar el dinero del seguro. «Tengo que irme, cariño. Descansa un poco, recupera fuerzas. Mañana te darán el alta y nos iremos a casa». Se inclinó hacia ella y le besó la frente. Sus labios estaban tan fríos como aquella mañana. «Adiós, Vincent. Adiós, Vincent. Buenas noches». Cuando se fue, Carol se sintió aliviada. Interpretar el papel de esposa desprevenida había sido insoportable. Ahora podía concentrarse en preparar su huida. Aún faltaban unas 6 horas. Campbell tenía previsto llegar a medianoche. Se levantó de la cama con cautela, probando el agarre de sus piernas. El ligero mareo pasó rápidamente y el dolor de estómago era tolerable. Los puntos tiraban, pero no interferían con el movimiento. Carol se acercó a la ventana y miró al exterior. Su habitación daba al patio del hospital, donde estaban aparcados los coches del personal. Ya era de noche, las farolas iluminaban los caminos y el aparcamiento. Primer piso, no tan alto como para no poder saltar, pero sí lo suficiente como para hacerse daño en un mal aterrizaje. Y la ventana no se abría del todo, solo un pequeño travesaño para ventilar, así que no había salida por la ventana. El único plan que quedaba era la escalera de servicio. Carol volvió a la cama y esperó a que empezara el turno de noche en el hospital. Conocía la rutina. Había un cambio de personal a las 9 de la noche, después del cual la actividad disminuía bruscamente. A las 8:30, la enfermera de día, la misma mujer que había estado de guardia por la mañana, pasó a verla. «¿Cómo se encuentra? ¿Sin dolor?». Comprobó el goteo y anotó las lecturas. «Me duele un poco, pero es tolerable». «¿Y está terminando su turno?». «Sí, la enfermera de noche estará aquí en media hora. Estará de guardia hasta mañana, así que si necesitas algo, llámame. Intenta dormir un poco, mañana te sentirás mucho mejor». Cuando la enfermera se fue, Carol empezó a prepararse. Encontró su ropa en la mesilla de noche, la misma con la que había llegado al hospital el día anterior. Vincent le había traído otra ropa, pero estaba en su bolso y tardaría más en ponérsela. Además, con la ropa puesta llamaría menos la atención en la calle. A las 9 de la noche empezó el ajetreo del cambio de turno en el pasillo. Carol oyó voces, pasos, el ruido de carros con material médico. Luego se fue calmando poco a poco. Hacia las 10:30 entró en la habitación una nueva enfermera, una mujer joven de rostro cansado. «Buenas noches. Soy Susan. Estaré de guardia por la noche. ¿Cómo se encuentra?». Habló en voz baja tratando de no perturbar la paz del paciente. «Estoy bien, gracias. Un poco adormilada. Es normal después de la anestesia. Descanse, yo estaré por aquí. Si necesita algo, pulse el botón de llamada». La enfermera se fue y Carol la oyó recorrer las otras habitaciones. Había algunos pacientes más en la planta, pero la mayoría de las habitaciones estaban vacías. Había silencio en el pasillo, solo roto por el zumbido de la ventilación y los sonidos ocasionales de otras partes del hospital. Carol esperó hasta las 11 de la noche y se puso en marcha. Se levantó de la cama con cuidado, procurando no hacer ruido, y se puso la ropa. Dejó la camiseta del hospital sobre la cama y colocó las almohadas bajo la manta para dar la impresión de estar durmiendo. A simple vista en la semioscuridad de la sala, este engaño podía funcionar. Lo más difícil era salir de la habitación sin que se dieran cuenta.
Carol sabía que la enfermera se sentaba en la sala de residentes, cerca de los ascensores, pero recorría periódicamente las salas. Había que elegir un momento en que estuviera ocupada haciendo otra cosa. Carol abrió la puerta y miró hacia el pasillo. El largo pasillo del hospital estaba iluminado por lámparas de noche que creaban un tenue resplandor. En el otro extremo podía ver la puerta de la escalera de servicio. Allí era donde tenía que llegar. Se oían ruidos apagados procedentes de la habitación de la residente. Al parecer, una enfermera estaba hablando por teléfono. Era un buen momento. Carol salió silenciosamente de la habitación y caminó a paso ligero por el pasillo, apoyándose contra la pared. Cada paso era un esfuerzo. Le dolían los puntos y respiraba agitada por la excitación. Pero siguió avanzando, concentrada en su objetivo. La puerta de la escalera de servicio estaba cerrada, pero Carol recordó que el personal de mantenimiento tenía ganzúas. Buscó en los estantes y nichos cercanos a la puerta y encontró un manojo de llaves escondido detrás de un extintor. La tercera llave salió y la puerta se abrió. La escalera de servicio era estrecha y estaba mal iluminada. Los peldaños eran metálicos y cada escalón producía un sonido retumbante que parecía ensordecedor en el silencio. Carol descendió lentamente, agarrándose a la barandilla e intentando no hacer ruido. El dolor de estómago empeoraba por el esfuerzo, pero se obligó a seguir. Planta baja, sótano. El sótano olía a humedad y desinfectantes. El pasillo estaba iluminado por una sola bombilla que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Carol recordó que la salida de servicio estaba en el otro extremo del sótano, cerca del almacén de ropa blanca. Caminó. Fuera de la puerta había una pequeña zona desde la que salía un camino que llevaba al aparcamiento más alejado. Era donde Vincent y el Dr. Campbell debían reunirse a medianoche para entregar el dinero. Carol miró el reloj. Eran las 12:15. Así que había salido antes de que se reunieran. Ahora lo más importante era salir del hospital sin ser vista y ponerse a salvo. Salió con cautela y cerró la puerta tras de sí. La noche era fresca. El viento de octubre azotaba sus finas ropas, pero Carol se sentía aliviada. Estaba libre, viva, y podía planear sus próximos pasos. La primera etapa de la huida había sido un éxito. Ahora tenía que pensar qué hacer a continuación. El recinto del hospital era enorme, con varios edificios y aparcamientos. Carol conocía todos los rincones del lugar donde había trabajado durante tantos años. Tomó el camino a través del jardín entre los bloques, que conducía a la puerta principal. El guardia de la portería no solía prestar atención a la gente que salía del hospital, sobre todo por la noche. Muchos de los empleados terminaban sus turnos a horas diferentes. Era difícil caminar. Los efectos de la cirugía y la anestesia estaban haciendo mella. Carol se detenía cada pocos minutos para recuperar el aliento y hacer frente al dolor. Pero seguía adelante, empujada por el miedo a ser descubierta. A medianoche, el Dr. Campbell entraba en su habitación y descubría que la paciente había desaparecido. Entonces comenzaría la búsqueda, y su ventaja se perdería. La puerta principal del hospital estaba iluminada y un guardia dormitaba en una cabina. Carol pasó por delante, intentando moverse con naturalidad, como si fuera una visitante habitual que salía del hospital después de un largo día. El guardia ni siquiera levantó la vista. Más allá de la verja comenzaba el barrio urbano habitual. Carol se detuvo en la acera y se permitió respirar hondo, por primera vez en horas. Era libre. El plan de Vincent y la doctora Campbell había fracasado. Pero eso era solo el principio. Ahora tenían que decidir qué hacer a continuación y cómo demostrar su culpabilidad. Carol estaba en la calle desierta del hospital, intentando orientarse. El frío viento de octubre azotaba sus finas ropas y el dolor de estómago le recordaba su reciente operación. Necesitaba encontrar un lugar seguro donde pasar la noche y pensar qué hacer a continuación. No podía volver a casa. Vincent esperaba noticias de su muerte y una esposa viva arruinaría sus planes. No tenía sentido ir a la policía sin pruebas. ¿Quién iba a creer una historia tan increíble? De repente se acordó del piso de Jennifer Murray, su compañera de laboratorio. Hacía 3 semanas que Jennifer se había ido de vacaciones a California a visitar a sus padres y le había dejado a Carol las llaves de su piso de alquiler, pidiéndole que regara las flores y mirara el correo. El piso estaba a 20 minutos a pie del hospital, en un barrio residencial tranquilo. Era el escondite perfecto. A nadie se le ocurriría buscarla allí.
Carol caminó despacio por Main Street hacia el centro de la ciudad. La calle estaba casi vacía, con algún coche que pasaba de vez en cuando y los pocos peatones que se apresuraban a hacer sus cosas. Las farolas iluminaban las tiendas y los cafés familiares donde había estado con Vincent en los tiempos felices de su matrimonio. Ahora aquellos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, la vida de una mujer ingenua que no se había dado cuenta de que su marido era capaz de asesinar. Era difícil caminar. Cada paso me dolía en el estómago. Respiraba entrecortadamente y sentía las piernas mareadas. La anestesia aún no había desaparecido del todo de su organismo, y el estrés y el esfuerzo físico lo empeoraban. Carol se detuvo varias veces, apoyándose en las paredes de las casas para recuperar el aliento y hacer frente al mareo. En Oak Street giró a la derecha y caminó por una tranquila calle residencial, bordeada de pequeñas casas de 2 plantas. Aquí vivían sobre todo familias jóvenes y estudiantes de medicina. Jennifer tenía un piso en la planta baja del número 47, un lugar pequeño pero acogedor que había amueblado con mucho gusto. Carol había estado allí varias veces para reuniones amistosas y sabía que la casera, la anciana señora Clark, se acostaba temprano y era poco probable que se percatara de la presencia de un invitado tardío. Las llaves del piso de Jennifer estaban en el bolso de Carol, que había cogido de su habitación del hospital. Abrió con cautela la puerta principal de la casa y caminó por el oscuro pasillo hasta la puerta del piso. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y el zumbido de la nevera. Carol introdujo la llave en la cerradura y entró en el piso sin hacer ruido. El entorno familiar la recibió con una acogedora penumbra. Un pequeño salón combinado con la cocina, un dormitorio y un cuarto de baño. Todo era tal como lo recordaba. Estanterías a lo largo de las paredes, un mullido sofá con cojines de vivos colores, una mesa junto a la ventana donde a Jennifer le gustaba trabajar por las tardes. En los alféizares estaban las flores que Carol había estado regando durante las últimas 3 semanas. Ahora este escondite podría salvarle la vida. Encendió la lámpara del escritorio, creando una luz suave que no podía verse desde la calle a través de las gruesas cortinas. Lo primero de lo que debía ocuparse era de su herida. Los puntos le dolían más después de la larga caminata y temía haber empezado a sangrar. Jennifer tenía analgésicos y antisépticos en su botiquín. Carol trató suavemente la zona de los puntos y se tomó un analgésico. Luego se sentó en el sofá y se permitió darse cuenta por fin de la enormidad de lo que había ocurrido. El marido al que había amado y en el que había confiado durante 15 años había querido matarla. No en un arrebato de celos o ira, sino a sangre fría, habiéndolo planeado todo de antemano. Encontró a un médico dispuesto a cometer el asesinato por dinero. Lo sobornó, negoció todos los detalles. No fue una idea espontánea. Probablemente el plan llevaba meses gestándose. Carol recordó los cambios en el comportamiento de Vincent durante el último año. Ahora era un cuadro terrible. Su frialdad, su irritabilidad, sus frecuentes retrasos en el trabajo. No era una crisis en la relación, sino una preparación para deshacerse de ella. Tal vez tenía otra mujer con la que quería estar, o quizás simplemente estaba cansado del matrimonio y había decidido que el divorcio era una forma demasiado problemática y cara de encontrar la libertad. $500,000 en seguros más sus ahorros conjuntos era mucho dinero para un hombre como Vincent. Suficiente para cambiar de vida, mudarse a otro estado, empezar de nuevo. Y matar a su mujer durante una operación parecía el crimen perfecto. Nadie pensaría que hubo malicia. El doctor Campbell tampoco era el hombre que decía ser. Un médico respetable, en el que confiaban sus pacientes, en realidad estaba dispuesto a matar por dinero. $100,000 fue la cantidad que citó a Vincent. No era una fortuna para un médico con buena reputación, pero sí lo suficiente para cometer un crimen. Carol intentó averiguar cuándo y cómo se había urdido el plan. Quizá Vincent había pensado en el divorcio al principio, pero luego se dio cuenta de que perdería la mitad de sus ahorros en la división de bienes. Y luego estaba la apendicitis aguda, la operación, el doctor Campbell, al que se podía sobornar. Todo estaba listo para el asesinato perfecto, pero el plan falló. Ella está viva, sabe la verdad, y ahora tiene la oportunidad de desenmascarar a los conspiradores. Es cierto que no tiene pruebas, solo las palabras que oyó mientras fingía estar dormida, pero ya es algo.
Carol se acercó a la ventana y se asomó cautelosamente a la calle. Era alrededor de la 1 de la madrugada y el barrio dormía. Solo algún coche circulaba por las calles vecinas. Intentó imaginar lo que estaría ocurriendo en el hospital en ese momento. La doctora Campbell ya había descubierto su desaparición y probablemente había llamado a Vincent presa del pánico. ¿Qué harían? ¿Buscarla? ¿Acudir a la policía? Pero ¿cómo explicarían que una paciente huyera del hospital por la noche, justo después de una operación? Tal vez decidan esperar y ver. Si no aparece por casa ni se ponen en contacto con ella, podrían denunciar su desaparición al cabo de unos días. Y después de un tiempo, declararla muerta. El plan cambiaría, pero el objetivo seguiría siendo el mismo: deshacerse de ella y conseguir el dinero. Pero Carol tenía una ventaja. Conocía sus planes y ellos no sabían que ella los conocía. Eso le daba tiempo para prepararse y reunir pruebas. La clave era no dejar que supieran dónde se escondía y no dar la cara hasta que estuviera lista para actuar. Pensó en los documentos y el dinero que guardaba en la caja de seguridad. Hacía varios años, tras la muerte de su madre, Carol había heredado una pequeña suma de dinero y había decidido ocultar parte de ella a Vincent. No por desconfianza, sino simplemente como colchón de seguridad para un día lluvioso. En aquel momento le había parecido una precaución sensata, pero ahora podía salvarle la vida. La caja de seguridad contenía $20,000 en efectivo, copias de todos sus documentos importantes, incluidos el certificado de nacimiento, el pasaporte y el permiso de conducir. También contenía un disco de fotos y algunos archivos personales. Todo esto podría hacerle falta si tenía que desaparecer durante mucho tiempo y empezar de nuevo su vida. El banco abría a las 9 de la mañana, pero sería difícil entrar sin pasar desapercibida. Carol llevaba años trabajando en High Point y mucha gente podría reconocerla. Además, Vincent probablemente estaría vigilando el banco, el primer lugar donde buscaría señales de ella. Tomaría unos días para que la emoción se calmara. Así podríamos planear un curso de acción. Jennifer tenía suficiente comida en la nevera para una semana sin salir del piso. Y el agua y la electricidad funcionaban bien. Carol se dirigió al dormitorio y encontró el cómodo pijama de Jennifer. Una vez cambiada, se sintió un poco mejor. La herida le dolía menos, la anestesia había hecho efecto. Pero no conseguía conciliar el sueño. Sus pensamientos iban a toda velocidad, analizando lo ocurrido y planeando el futuro. Se sentó en el escritorio de Jennifer y buscó un cuaderno y un bolígrafo. Tenía que anotar todo lo que recordaba de la conversación entre Vincent y el Dr. Campbell. Cada palabra, cada detalle, podría ser la base de una acusación si se encontraban otras pruebas. Carol escribió despacio, reconstruyendo cuidadosamente el diálogo que había oído en la habitación del hospital. El importe del soborno era de $100,000, la mitad de los cuales Vincent ya había pagado. La hora del asesinato planeado es medianoche. El método fue una embolia gaseosa que habría parecido una complicación postoperatoria. Todos estos detalles podrían ser útiles para la investigación, pero la prueba más importante habría sido una grabación de la conversación o la declaración de un testigo, que ella no tenía, palabra contra palabra. Así es como se habría visto en los tribunales. Un médico respetado y un marido ejemplar contra una mujer que huyó del hospital y se esconde en medio de la nada. ¿Quién la creería? Carol se dio cuenta de que necesitaba aliados, gente que conociera a Vincent y pudiera confirmar cambios en su comportamiento. Amigos, colegas, vecinos, pero la mayoría de sus conocidos mutuos le habrían creído a él antes que a ella. Vincent tenía el don de ser encantador cuando lo necesitaba, mientras que ella siempre había sido más reservada. La única persona que podía ayudarla era su hermana menor, Rachel. Vivía en un estado vecino, trabajaba como abogada y siempre había desconfiado de Vincent. Rachel le había dicho más de una vez que le parecía demasiado perfecto, demasiado controlador. Carol no se había tomado en serio aquellas palabras, pero ahora se daba cuenta de que su hermana tenía razón. Pero era demasiado pronto para ponerse en contacto con Rachel. Probablemente Vincent estaría vigilando todos sus contactos, esperando una llamada o un mensaje. Tenía que esperar su momento y prepararse a conciencia. Carol terminó de escribir lo que recordaba de la conversación y guardó el cuaderno en el cajón del escritorio. Después fue al baño, se duchó y se lavó los dientes con el cepillo de Jennifer. El agua caliente le ayudó a relajarse y a aliviar la tensión.
En el espejo vio un rostro pálido y cansado con ojeras. Pero lo más importante era que estaba viva. Tumbada en la cama de Jennifer, Carol pensó por última vez en los acontecimientos del día. Por la mañana había sido una mujer casada normal, que se preparaba para una simple operación. Por la noche se había enterado de que su marido quería matarla. Se había escapado del hospital y se escondía de sus perseguidores. Su vida cambió radicalmente en 24 horas. Pero sobrevivió. El plan de Vincent fracasó y ahora ella tiene una oportunidad de luchar. Mañana sería un nuevo día y habría que tomar decisiones sobre cómo proceder. Pero ahora era importante descansar y recuperar fuerzas. Le espera una larga lucha por la justicia y el derecho a la vida. Carol se despertó al amanecer con el sonido de las sirenas. Una ambulancia circulaba por una calle vecina y el ulular de la sirena se desvanecía poco a poco en la distancia. Estaba tumbada en la cama de Jennifer y por un momento se sintió confusa, sin saber dónde estaba. Entonces volvieron los recuerdos y el horror del día anterior se abatió sobre ella con toda su fuerza. Vincent había querido matarla. El doctor Campbell había accedido a hacerlo por dinero. Se había escapado del hospital y ahora se escondía en el piso de otra persona. Estaba amaneciendo fuera de la ventana. La mañana de octubre era gris y fresca. La lluvia tamborileaba sobre el cristal y el viento mecía las ramas del viejo roble del patio. Carol se levantó de la cama con cuidado, comprobando su estado. La herida le dolía, pero no tanto como el día anterior. El mareo casi había desaparecido y sus pensamientos estaban claros. Su cuerpo se estaba recuperando poco a poco de la operación y la anestesia. Se acercó a la ventana y miró con cautela por un resquicio de las cortinas. Era una mañana cualquiera en una zona residencial. La gente iba a trabajar, los niños se apresuraban a ir al colegio. La dueña de la casa vecina sacaba a pasear a su perro. Nadie prestaba atención a la casa número 47, donde se escondía la mujer que oficialmente debía haber muerto la noche anterior. Carol se dirigió a la cocina y se preparó un poco de café de la provisión de Jennifer. La bebida caliente la ayudó a despertarse por fin y a concentrarse en sus planes. El pánico iba a cundir hoy en el hospital. El doctor Campbell había descubierto la desaparición del paciente. Probablemente ya había llamado a seguridad y avisado a la administración. Vincent había recibido una llamada en lugar de la esperada noticia de la muerte de su esposa. Sus planes se habían venido abajo, y ahora tenían que dar una explicación. Sería interesante ver su reacción, ver qué planeaban hacer a continuación. Pero presentarse en el hospital era demasiado peligroso. Carol sabía, sin embargo, que había una cafetería a pocas manzanas del hospital, con una buena vista de la entrada principal. Si actuaba con cautela, podría observar lo que ocurría sin arriesgarse a que la vieran. Encontró una chaqueta oscura con capucha y unas grandes gafas de sol en el armario de Jennifer. No era el disfraz perfecto, pero ayudaría a no llamar la atención. Llevaba algo de dinero en el bolso, suficiente para pedir un café y pasar 1 o 2 horas en la cafetería. Hacia las 9 de la mañana, Carol salió de casa y caminó despacio hacia el hospital. Casi había dejado de llover, pero el cielo seguía encapotado. Las calles estaban bastante concurridas. La jornada laboral en High Point empezaba temprano. Carol caminaba con la cabeza gacha, intentando mezclarse con la multitud de transeúntes. El Morning Light Café estaba en la primera planta de un pequeño centro comercial, justo enfrente del complejo hospitalario. Carol pidió un capuchino y cogió una mesa junto a la ventana. Desde allí tenía una buena vista de la entrada principal del hospital, el aparcamiento para el personal y las entradas de servicio. Se puso cómoda y observó. Había una actividad inusual en el hospital. Había varios coches de seguridad aparcados en la entrada principal, personal uniformado paseando por la zona, discutiendo algo, mostrándose documentos unos a otros. Era extraño para una mañana cualquiera. Al parecer, la desaparición del paciente había causado un gran revuelo. Hacia las 10:30, el coche familiar de Vincent se detuvo frente al hospital. Carol reconoció el viejo Toyota azul que habían conducido durante los últimos 5 años. Vincent salió del coche y caminó a paso ligero hacia la entrada principal. Incluso desde lejos era evidente que estaba ansioso. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Miró varias veces a su alrededor, como si temiera que le siguieran. Media hora más tarde salió del hospital, acompañado por el doctor Campbell. Caminaron hasta el aparcamiento y hablaron largo rato fuera del coche de Vincent.
Carol no podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal dejaba claro que la conversación era tensa. Campbell gesticulaba enérgicamente y Vincent miraba constantemente a su alrededor. Entonces se les acercó un hombre de uniforme, al parecer el jefe de seguridad del hospital. Les dijo algo. Les enseñó unos papeles. Vincent escuchaba, asintiendo, fingiendo ser un marido preocupado. Incluso desde allí, Carol podía verle haciendo su papel, agitando los brazos, llevándose la palma de la mano al corazón, como si quisiera mostrar su dolor y su preocupación. Hacia las 11 de la mañana, un coche de policía se detuvo frente al hospital. 2 agentes uniformados entraron en el edificio. Así que la desaparición del paciente se había hecho oficial. Seguramente alguien en la administración había decidido tomar la precaución de llamar a la policía. O tal vez fue idea de Campbell para parecer más convincente como médico preocupado. Carol pidió otra taza de café y continuó su vigilancia. Tenía curiosidad por ver cómo Vincent y Campbell manejarían la situación. ¿Qué teoría se les ocurriría para explicar la desaparición? ¿Pérdida de memoria por la anestesia? ¿Pérdida temporal de conocimiento? ¿O dirían que huyó, asustada por el ambiente del hospital? 1 hora más tarde, los policías salen del hospital. Uno de ellos escribía algo en un cuaderno. El otro hablaba por la radio. Luego se acercaron a Vincent, que había estado esperando junto a su coche todo ese tiempo. La conversación duró unos 20 minutos. Vincent respondió a preguntas, mostró documentos, fingió cooperar con la investigación. Carol trató de imaginar lo que les estaba contando. Probablemente les contaba lo buena esposa que había sido, lo preocupado que había estado durante la operación, cómo había planeado llevarla a casa esta mañana. Probablemente menciona el estrés en el trabajo, insinúa problemas psicológicos que pueden haberla llevado a comportarse inapropiadamente. El doctor Campbell también habló con los policías. Parecía más tranquilo que Vincent, pero Carol notó que se ajustaba constantemente la corbata y frotaba su carpeta de archivos. Clásicos signos de nerviosismo que intentaba ocultar bajo una máscara de calma profesional. Era interesante ver jugar a los 2 hombres. Daban la imagen de personas preocupadas y cooperativas, pero Carol vio su verdadera naturaleza. Asesinos que habían fracasado en su plan y ahora intentaban cubrir sus huellas. Hacia el mediodía, los policías se marcharon. Vincent y Campbell volvieron a quedarse solos en el aparcamiento. Su conversación se volvió aún más tensa. Campbell agitaba los brazos. Vincent se agarraba la cabeza. Era evidente que estaban discutiendo, quizá culpándose mutuamente del fracaso de la operación. Luego se separaron. Campbell volvió al hospital y Vincent subió a su coche y se marchó. Carol miró el familiar Toyota y se preguntó a dónde iría. ¿A su casa? ¿Con sus amigos? ¿O con la mujer por la que planeaba deshacerse de su esposa? Recordó los cambios en el comportamiento de Vincent en los últimos meses. La nueva colonia, el aseo más meticuloso, los frecuentes retrasos en el trabajo, el secretismo con su teléfono. Señales clásicas de una relación extramatrimonial. Debe tener una amante, probablemente una joven enfermera o técnico de laboratorio. Mataría por ella. Carol se sentó en el café y contempló sus próximos pasos. Había obtenido información valiosa observando el comportamiento de Vincent y Campbell. Su nerviosismo, su inquietud, sus intentos de justificarse ante la policía. Todo ello confirmaba que, efectivamente, habían planeado su asesinato. Pero eso no era prueba suficiente. Se necesitaba algo más concreto. Quizás deberíamos haber intentado grabar su conversación. Los teléfonos modernos pueden hacer buenas grabaciones a distancia. Si pudiéramos grabarlos discutiendo el fracaso del plan, sería una prueba poderosa. Pero para hacer eso, tendrías que acercarte lo suficiente a ellos, lo que era extremadamente arriesgado. La otra opción era encontrar rastros de transacciones financieras. Vincent había mencionado que ya había pagado la mitad de la cantidad al Dr. Campbell. $50,000 era una suma importante que debería haber dejado rastro en los registros bancarios. Si se encontraban pruebas de este pago, sería posible vincular a Vincent con Campbell y demostrar que existía una relación monetaria entre ellos. Pero ella tenía acceso limitado a los registros bancarios de su marido. Vincent siempre había manejado sus finanzas por su cuenta. Ella solo conocía su número de cuenta conjunta y tenía acceso a una tarjeta de crédito.
Él realizaba transacciones serias desde su cuenta personal, de la que Carol sabía poco. Otra posibilidad era encontrar testigos de sus encuentros. Vincent y Campbell claramente se conocían fuera del trabajo. La familiaridad de su conversación sugiere que habían estado en contacto antes, planeando el crimen de antemano. Tal vez alguien los había visto juntos en un ambiente informal, en un restaurante o bar, donde habían discutido los detalles. Carol se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Sería difícil reunir pruebas suficientes por sí sola. Pero ¿a quién acudir? La policía no creería su palabra sin corroboración. Sus amigos y colegas podrían estar de parte de Vincent, que podía ser encantador y persuasivo. La única que quedaba era la hermana de Rachel, pero era demasiado pronto para ponerse en contacto con ella. Hacia la 1, Carol salió de la cafetería y caminó despacio de vuelta a casa de Jennifer. La vigilancia le había proporcionado información útil sobre la reacción de los conspiradores ante el fracaso del plan. Ahora había que idear una estrategia para la acción posterior. Mientras caminaba por las calles de High Point, pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas 24 horas. Ayer por la mañana había sido una mujer casada normal y corriente que trabajaba en un laboratorio planificando una operación sencilla. Hoy es una fugitiva que se esconde de un marido asesino y de un médico corrupto. El mundo se había vuelto del revés, y ahora tenía que luchar por el derecho a la vida y a la justicia. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Vincent y Campbell pensaban que se habían librado del problema, pero se equivocaban. Carol estaba viva, sabía la verdad y encontraría la forma de desenmascararlos. Podría tomar tiempo, podría requerir paciencia y cautela, pero lo llevaría a cabo. De vuelta en el piso de Jennifer, Carol se preparó algo de comer y se sentó a planear sus próximos pasos. Lo primero era acceder a la caja de seguridad y conseguir el dinero y los documentos. No aguantaría mucho tiempo sin el dinero, y podría necesitar los documentos para probar su identidad. El segundo era encontrar la forma de ponerse en contacto con su hermana sin revelar su paradero. Rachel, como abogada, podría darle consejos útiles sobre cómo reunir pruebas y construir un caso contra Vincent y Campbell. La tercera era empezar a buscar pruebas de su connivencia. Esta era la tarea más difícil, que requería tiempo y cautela. Pero sin pruebas concretas, cualquier apelación a la policía parecería las divagaciones de una mujer angustiada. Carol cogió un cuaderno y empezó a trazar un plan detallado. Había sobrevivido a la primera noche. Ahora tenía que ganar la guerra, y estaba decidida a llevarla hasta la victoria. Carol pasó 3 días en el piso de Jennifer, planeando cuidadosamente sus próximos pasos. Durante ese tiempo observó varias veces el hospital desde la cafetería y se dio cuenta de que la actividad disminuía gradualmente. Ya no llegaban los coches de policía. Los guardias habían vuelto a su rutina normal. Al parecer, la investigación oficial sobre la desaparición del paciente estaba llegando a su fin. Sin cadáver ni indicios claros de delito, el caso perdía prioridad. Vincent aparecía en el hospital todos los días, interpretando el papel del marido preocupado que seguía esperando el regreso de su mujer. Carol le había visto hablar con enfermeras, médicos, incluso con el personal de limpieza, como interrogándoles sobre posibles pistas. Un bonito juego para los que le rodeaban, pero ella sabía que en realidad solo mantenía la apariencia de estar buscando. El jueves por la mañana, Carol decidió que había llegado el momento de actuar. Pensó cuidadosamente un plan y preparó todo lo que necesitaba. En el piso de Jennifer había un viejo ordenador con acceso a Internet que le permitía ponerse en contacto con el mundo exterior sin revelar su paradero. Hacia las 10 de la mañana sonó el teléfono. Carol se sobresaltó. ¿Quién podía estar llamando al piso de Jennifer? La pantalla mostraba un número desconocido. Después de dudarlo mucho, decidió contestar, cambiando la voz. ¿Jennifer? ¿Jennifer? Soy tu tía Marta, de Charlotte. ¿Cómo estás, querida? Carol se dio cuenta de que la mujer mayor no sabía nada de la marcha de Jennifer a California. Lo siento, pero Jennifer no está en casa en este momento. Está de vacaciones con sus padres. Soy una amiga suya. He venido a regar las flores, contestó Carol con cautela. Ah, ya veo. ¿Cuándo volverá? Tenemos una reunión familiar el próximo fin de semana. No creo que llegue hasta la semana que viene como muy pronto. ¿Puedo decirle que has llamado? Sí, por favor. Dile que la tía Marta llamó por la cena del domingo. Después de la conversación, Carol se dio cuenta de que no era seguro quedarse en el piso mucho más tiempo.
Tarde o temprano algún conocido de Jennifer podría visitarla por sorpresa. Se sentó frente al ordenador y creó varias direcciones de correo electrónico anónimas. El primero iba dirigido a la Junta Médica del Estado de Carolina del Norte, donde se detallaban las acciones del doctor Bradley Campbell. El segundo, al Departamento de Policía de High Point, con información sobre el papel de Vincent en la conspiración. El tercero se envió a la administración del hospital St. Luke. El jueves por la noche, Carol recibió la primera respuesta, un acuse de recibo automático de la denuncia, con un número de caso de la Junta Médica. Esto significaba que su recurso había sido aceptado y se había iniciado una revisión. El viernes por la mañana fue de nuevo a la cafetería para observar el hospital. Hacia las 11, un coche con la etiqueta State Medical Board se detuvo ante el edificio. Dos hombres trajeados bajaron con carpetas de documentos. Llevaban más de 2 horas en el hospital. Cuando salieron los inspectores, Carol vio a un agitado Dr. Campbell salir corriendo tras ellos. Intentó explicarles algo, agitando los brazos, pero los hombres subieron al coche y se alejaron, ignorándolo. Campbell estaba pálido y miraba nervioso a su alrededor. ¿Qué está pasando ahí fuera? Carol oyó una voz en una mesa vecina. Al volverse, vio a 2 mujeres de mediana edad que también vigilaban el hospital. No lo sé, pero el doctor Campbell parece muy alterado, dijo una de ellas. Probablemente sea algún tipo de prueba. Y he oído que la semana pasada desapareció una paciente de su habitación. ¿Podría tener algo que ver con eso?, añadió el otro. Carol escuchó atentamente la conversación, así que ya había rumores en la ciudad sobre su desaparición. Eso era bueno y malo al mismo tiempo. Por un lado, la atención pública podría acelerar la investigación. Por otro, hacía más difícil que pasara desapercibida. Hacia las 2 de la tarde, un coche de policía volvió a detenerse frente al hospital. Esta vez no eran los patrulleros habituales, sino detectives de paisano. Carol los vio mantener una larga conversación con la administración y luego llamar a varios miembros del personal, entre ellos al Dr. Campbell. Hacia el atardecer, el conocido coche de Vincent se detuvo frente al hospital. Entró en el edificio, pero salió media hora más tarde. Incluso desde la distancia era obvio que estaba extremadamente agitado. Vincent dio varias vueltas alrededor de su coche. Luego se sentó y empezó a hablar por teléfono. La conversación fue larga y claramente desagradable. El sábado por la mañana, Carol dio un paso arriesgado. Llamó a la comisaría de High Point desde un teléfono público, cambiando la voz e identificándose como una ciudadana preocupada. «Me gustaría denunciar la desaparición de una mujer, Carol Stone», le dijo al agente de guardia. «Adelante. ¿Qué puede decirme sobre este caso?» «Trabajo en un banco y vi unas extrañas transacciones financieras en la cuenta de su marido poco antes de que desapareciera. Una gran transferencia de dinero, muy sospechosa. ¿Puede darme su nombre y cargo?» «Lo siento, no puedo revelar su identidad, pero le aconsejo que compruebe las transacciones bancarias de Vincent Stone del último mes, especialmente las transferencias a profesionales médicos». «De acuerdo, tendremos en cuenta esa información. Gracias por la llamada». Carol colgó, dándose cuenta de que había dado otro paso para desenmascarar a los conspiradores. Ahora la policía tenía una pista sobre el aspecto financiero del caso. El sábado por la tarde volvió a vigilar el hospital. 2 coches de policía se detuvieron ante el edificio y varios agentes uniformados entraron. 1 hora más tarde sacaron esposado al doctor Campbell. El doctor parecía destrozado, caminaba con la cabeza gacha, ya no intentaba fingir inocencia. «¡Dios mío!», exclamó una mujer en una mesa vecina. «Han detenido al doctor Campbell». «¿Por qué?», preguntó su compañera. «No lo sé, pero es algo grave. Nunca había ocurrido algo así en esta ciudad». Carol sintió una mezcla de triunfo y alivio. La primera parte del plan había funcionado. Campbell había sido detenido. Ahora, bajo presión, podía empezar a declarar contra Vincent. El domingo por la mañana vio a los coches de policía acercarse a la casa de Vincent. Carol observaba desde la distancia, escondida tras la esquina de un edificio vecino. La policía pasó cerca de 1 hora en la casa, buscando algo, sacando cajas de documentos. Vincent no fue detenido, pero estaba claro que ahora era sospechoso. Hacia el mediodía, Vincent salió de la casa con una maleta grande. La cargó en su coche y se marchó a alguna parte. Carol se dio cuenta de que intentaba huir, pero la policía debía estar siguiéndole. El domingo por la noche llamó a su hermana Rachel desde un teléfono público. La conversación fue discreta. Carol se presentó como su amiga
y le dijo que le pasaba un mensaje urgente. Rachel, es muy importante. Carol me ha pedido que te diga que está viva y a salvo, pero que de momento no puede ponerse en contacto contigo. Todo se explicará pronto. ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Dónde está mi hermana? Rachel estaba claramente agitada. Lo siento, pero no puedo decir más que eso. Lo importante es que está viva. Manténgase en sintonía con High Point para las actualizaciones. Espera, no cuelgues. ¿Qué está pasando? Pero Carol ya había desconectado. Rachel ahora sabía que estaba bien, y eso era importante para la familia. El lunes por la mañana, las noticias locales informaron del arresto del doctor Campbell por sospecha de intento de asesinato. El sumario decía que el doctor planeaba matar a un paciente durante una operación a cambio de una recompensa en metálico. También se mencionaba a un segundo sospechoso, Vincent Stone, el marido de la presunta víctima. Unos sucesos estremecedores han sacudido nuestra tranquila ciudad, dijo el presentador de las noticias. La investigación sigue su curso y los sospechosos niegan su culpabilidad. Carol se dio cuenta de que su historia se había hecho pública. Era hora de abandonar High Point y empezar una nueva vida en un lugar seguro. Ese mismo día se dirigió al banco y accedió a su caja de seguridad. $20,000 en efectivo, copias de documentos, un disco de archivos personales. Todo ello podía servirle ahora para desaparecer y empezar de nuevo. Carol compró un billete de autobús a Richmond, la capital de Virginia. Allí pensaba cambiar de nombre. Su apellido de soltera era Harrison, y encontrar trabajo en un laboratorio privado. Tenía suficiente experiencia laboral para conseguir trabajo en cualquier ciudad. Antes de marcharse, dejó una carta de explicación y disculpa en el piso de Jennifer. En ella contaba toda la verdad sobre lo sucedido y se disculpaba por haber utilizado el piso sin permiso. El autobús a Richmond salía por la tarde. Carol estaba sentada en el asiento trasero, viendo cómo las luces de High Point se iban apagando poco a poco. Dejaba atrás 15 años de matrimonio, 12 años de trabajo, toda su vida anterior. Pero delante tenía la libertad y la oportunidad de empezar de nuevo. En Richmond, alquiló un pequeño piso con el nombre de Carol Harrison y aceptó un trabajo en un laboratorio médico privado. Sus nuevos compañeros la acogieron calurosamente. Nadie le hizo demasiadas preguntas sobre su pasado. Solo era una mujer divorciada que había decidido empezar una nueva vida en una nueva ciudad. Un mes más tarde, Rachel le envió una carta a su nueva dirección. En ella su hermana le informaba de que Vincent y el doctor Campbell habían sido detenidos y estaban a la espera de juicio. Bajo presión, Campbell hizo una declaración completa contra Vincent, con la esperanza de obtener una sentencia más leve. Se encontraron pruebas de transferencias financieras, registros telefónicos y declaraciones de testigos. «Ganasteis», escribió Rachel. «Se ha hecho justicia. Ahora puedes vivir en paz». Carol se sentó en su nuevo piso de Richmond y leyó la carta de su hermana. Llovía al otro lado de la ventana. Había una taza de té caliente sobre la mesa y las estanterías estaban repletas de los nuevos libros que pensaba leer. La vida sencilla y tranquila que había elegido para sí misma. Vincent ya no podía hacerle daño. El doctor Campbell también estaba entre rejas. Su plan había fracasado y ella estaba viva y libre. Era una victoria, pero el precio era alto. Tenía que dejar atrás su pasado y convertirse en una persona diferente. Pero Carol no se arrepentía de su elección. Mejor ser una Carol Harrison viva que una Carol Stone muerta. ¿Y qué le esperaba? Ya lo veremos. Pero nada malo, eso seguro.